Hay una verdad que incomoda a muchos. Dios te conoce más de lo que tú mismo soportas. Y aunque suene duro, justo ahí comienza la verdadera libertación. Porque el Salmo 139 no es un poema suave. Es un choque frontal con la idea de que podemos esconder nuestras sombras, nuestros miedos y nuestros pensamientos más secretos. Lo contraintuitivo es que, mientras algunos temen ser expuestos, Dios transforma esa exposición en salvación. Él ve cada rincón oscuro, cada intención confusa, cada fuga emocional, y aún así permanece. Nada de lo que te quebró lo sorprendió. De hecho, tus libramentos fueron escritos mucho antes de que cometieras tu primer error. Este salmo revela algo que muchos prefieren evitar. Nunca estuviste solo, nunca. Ni en ese cuarto cerrado donde lloraste en silencio, ni en el día en que sentiste que nadie podía entender tu interior. Dios estaba allí, no como juez, sino como aquel que envía ángeles para rodearte por detrás y por delante. Y aquí viene la recompensa rápida. Cuando entiendes que Dios ya conoce todo, desaparece la carga de la apariencia. Tu fe respira, tu alma descansa, tu corazón deja de huir. Porque no se trata de ser perfecto, sino de permitir que aquel que te formó en lo secreto toque lo que aún te duele. Y si esto ya te sorprendió, espera a descubrir lo que sucede cuando le permites a Dios examinar tu corazón con profundidad, tal como el Salmo 139 revela. Él veía cada pensamiento de esa persona incluso antes de que ella lograra expresarlo. Y, curiosamente, eso no le causaba miedo. Al contrario, le daba una fe tranquila, como quien sabe que su alma descansa bajo la protección de los ángeles. A veces ella intentaba esconder sus dudas, su cansancio o esa mezcla de emociones que no sabía manejar. Pero Dios ya lo había notado, y aún así la rodeaba con libramento silencioso, como quien cuida sin exigir reconocimiento. Cuando ella pensaba que nadie comprendía su dolor, Dios lo sabía. Conocía incluso los motivos que ella no conseguía nombrar. Esa comprensión profunda se volvía una libertación poderosa, más fuerte que cualquier consejo humano. Si ella se quejaba mentalmente de todo al mismo tiempo, Él lo escuchaba. Y aunque su mente fuera un caos, Dios respondía con calma. Para ella, esa paz era una forma de salvación emocional que la sostenía incluso en los días grises. Había momentos en los que ella fingía estar bien, pero Dios, con esa mirada que atraviesa máscaras, sabía que no era verdad. Entonces, Él enviaba pequeños recordatorios, a veces personas, a veces ángeles, para que ella recuperara un respiro de esperanza. Él entendía su humor cambiante, sus ganas repentinas de desistir y sus impulsos de continuar. Y aunque ella creyera que eso la hacía complicada, Dios lo comprendía todo. Su fe crecía justo ahí, en ser conocida sin ser juzgada. Cuando ella tomaba decisiones motivadas por el miedo, Dios lo percibía antes que ella misma. Por eso la guiaba suavemente hacia un libramento que muchas veces solo entendía después. Con el tiempo, aprendió a confiar en esa guía invisible. A veces ella murmuraba por dentro, "No puedo más". Y antes de terminar la frase, Dios ya había escuchado. Esa sensibilidad divina la hacía sentirse protegida, como si ángeles estuvieran listos para actuar con apenas un suspiro suyo. Él veía sus heridas antiguas, esas que ella creía superadas. Algunas aún necesitaban libertación, y Dios trabajaba con paciencia. Cada recuerdo doloroso se transformaba en una nueva oportunidad de salvación silenciosa pero real. Ella no entendía cómo Dios podía conocer tanto de su interior y aún así amarla con tanta fuerza. Pero ese misterio se volvió su refugio, y sin saberlo, estaba a punto de descubrir algo aún más profundo sobre su presencia. Esa persona descubría que,
Incluso cuando intentaba huir de todo, Dios ya estaba allí esperándola. Y lejos de causarle miedo, eso le despertaba una fe tranquila, como quien sabe que los anjos no se pierden ni en los rincones más oscuros. Cuando ella se encerraba en su habitación pensando que nadie la entendería, sentía una paz inesperada. Era Dios recordándole que su presencia atraviesa paredes y silencios. Ese momento era su primer libramento del día. En los días en que quería desaparecer del mundo, Dios aparecía en forma de claridad. A veces en un pensamiento, otras en un mensaje inesperado. Esa libertación llegaba justo antes de que el desánimo la venciera. Incluso cuando viajaba para despejar la mente, Dios la acompañaba. Cada paisaje parecía un recordatorio de su cuidado. Esa compañía divina se convertía en una salvación suave, como un abrazo que solo el alma puede sentir. Cuando ella iba al trabajo con el corazón pesado, Dios caminaba a su lado. Los ángeles abrían caminos invisibles, evitando problemas y regalándole libramentos que parecían simples coincidencias. Si ella intentaba llenar el vacío con ruido y distracciones, Dios seguía presente. No se ofendía, simplemente esperaba a que ella respirara hondo. En ese respiro, la libertación interior comenzaba a abrirse paso. Ella pensaba que debía ser fuerte para sentir a Dios, pero descubrió lo contrario. Él se revelaba más claramente cuando ella estaba quebrada. Esa fragilidad se convertía en la puerta para una salvación que no depende del rendimiento humano. Incluso cuando se perdía en sus propios pensamientos, Dios la encontraba. Le mostraba que su presencia no era juicio, sino un radar de amor que la guiaba aun cuando el miedo intentaba nublar su visión. Había noches en que ella se sentía completamente sola, pero de repente algo cálido tocaba su corazón. Era Dios susurrándole, «Estoy aquí». Y ese susurro tenía sabor a libertación. Y así ella entendía que no existe ningún lugar, ni físico ni emocional, donde su presencia no pueda llegar. Ese descubrimiento empezaba a despertar algo mayor dentro de ella. Algo profundamente ligado a propósito e identidad. Esa persona empezaba a comprender que no nació al azar. Dios la formó con cuidado, con intención, con detalles que ni ella misma había descubierto. Cuando entendía eso, sentía una fe que la fortalecía desde dentro. A veces, ella pensaba que era común, pero Dios veía tesoros escondidos. Él la diseñó con dones únicos, esperando que un día los usara como instrumentos de libertación para otros. Nada en su historia era casualidad. Cuando ella se miraba al espejo con miedo o inseguridad, Dios le recordaba que cada rasgo tenía un propósito. Incluso sus cicatrices contaban historias de libramento, momentos en los que su mano la había sostenido sin que ella lo notara. Ella creía que precisaba hacer mucho para agradar a Dios, pero descubría que Él disfrutaba simplemente de verla crecer. Ese amor paciente funcionaba como una forma suave de salvación, que la liberaba de la presión de ser perfecta. En momentos de duda, Dios le traía ejemplos prácticos, un talento que otros admiraban, una habilidad que ella consideraba pequeña pero que generaba impacto real. Esos detalles eran señales del propósito que la sostenía. A veces, ella ignoraba su propio valor, pero Dios no lo hacía. Él había puesto fuerza donde ella veía fraqueza e inspiración donde ella solo veía rutina. Eso activaba una libertación interna que la animaba a seguir adelante. Cuando ella enfrentaba críticas o comparaciones, Dios le recordaba, «Yo te hice así, y así eres necesaria». Esa voz apagaba el miedo y encendía una fe firme, casi como si los ángeles estuvieran respaldando cada paso suyo. Ella comenzó a notar que cuando actuaba conforme a su propósito, aunque fuera algo simple como escuchar a alguien, sentía una paz diferente. Esa paz
era la prueba de que caminaba dentro de un diseño mayor. Si alguna vez pensaba que su vida no tenía mucho sentido, Deus mostraba detalles, personas que habían sido tocadas por una palabra suya, decisiones que habían generado libramento para otros. Así entendía que su existencia tenía peso, y cuanto más ella entendía el propósito con el que fue creada, más claro se volvía que su historia no comenzaba aquí. Algo en su corazón presionaba suavemente, como un llamado hacia verdades aún más profundas. Esa persona empezaba a comprender que su vida nunca tomó a Dios por sorpresa. Antes de que existiera, Él ya conocía cada capítulo, cada giro inesperado y cada libramento que necesitaría. Eso despertaba en ella una fe serena y profunda. Cuando ella recordaba decisiones que parecían errores, descubría que Dios ya las había visto desde lejos, y aún así decidió amarla. Esa certeza se convertía en una libertación emocional que la liberaba de culpas guardadas. A veces ella se preguntaba por qué vivía aquello, y Dios, con paciencia, le mostraba que cada paso, incluso los dolorosos, formaba parte de un plan que la conduciría a su salvación y madurez. Ella reconocía que hubo momentos en los que el miedo casi la paralizó. Pero al mirar atrás, notaba rastros de ángulos en su camino, personas, ayudas inesperadas, puertas abiertas sin explicación. Todo había sido preparado por Dios. Cuando dudaba del futuro, Dios le susurraba: si cuidé tu pasado, ¿por qué no cuidaría tu mañana? Ese pensamiento funcionaba como un libramento mental que la hacía descansar en su fidelidad. Ella comenzaba a notar que capítulos difíciles habían fortalecido su fe. Y aunque no fueron agradables, Dios los transformó en herramientas que ahora le permitían apoyar, aconsejar e inspirar a otros. En ciertos momentos, ella veía puertas cerradas y pensaba que era el fin, pero luego descubría que esos cierres eran parte de la estrategia divina. Cada no escondía una libertación mayor que llegaría después. Cuando recordaba oportunidades perdidas, Dios le mostraba: no perdiste nada que te pertenecía. Esa verdad apagaba el miedo al fracaso y le daba una salvación interior que ordenaba sus pensamientos. Ella entendía que su historia había sido escrita con intencionalidad. Los momentos de alegría, lucha, libertación y libramento estaban conectados, formando un recorrido que jamás había sido improvisado. Y cuanto más aceptaba que Dios conocía su historia completa, más dispuesta quedaba a permitir que Él examinara su corazón. Señal de que algo aún más profundo estaba por revelarse. Esa persona empezaba a comprender que permitir que Dios examine su corazón no era señal de fraqueza, sino de fe madura. Él veía lo que ella escondía incluso de sí misma, para traerle libertación verdadera. Cuando ella sentía miedo de enfrentar sus emociones, Dios la guiaba con suavidad. No la presionaba, simplemente iluminaba rincones internos que necesitaban salvación. Y esa luz nunca venía para condenar, sino para curar. Había días en los que ella no sabía por dónde comenzar. Entonces Dios mostraba pequeñas pistas, un pensamiento, una conversación, un versículo. Eran como anjos, señalando la dirección correcta, paso a paso. Cuando sus pensamientos se volvían confusos, Deus examinaba sus motivos y revelaba lo que necesitaba ser ajustado. A veces, ese ajuste era un libramento emocional que la liberaba de cargas que había aceptado sin cuestionar. Él la descubría que abrir el corazón no significaba exponerse a un mundo, sino confiar en aquel que conoce cada detalle. Y al hacer eso, una libertación profunda surgía, casi como respirar después de mucho tiempo bajo el agua. Dios también le mostraba hábitos que la lastimaban, y no lo hacía con dureza, sino con paciencia. Le enseñaba acciones prácticas: descansar mejor, orar con constancia, leer libros que fortalecieran su fe, como El Peregrino o El Contraste. A veces ella insistía en controlar todo,
Y Deus, en su amor, mostraba que controlar no es igual a vivir. Soltar era parte del proceso de salvación interior, un paso que abría caminos que antes estaban invisibles. Había vulnerabilidades que ella prefería ignorar. Pero Deus las señalaba con delicadeza para transformarlas en fortalezas. Esa transformación tenía sabor de libramento, como cuando una puerta se cierra y otra, mejor, se abre sin esfuerzo. Incluso cuando ella se desviaba, Dios guiaba su corazón de vuelta con señales que solo ella entendía. Un recuerdo, una palabra, una paz repentina. Eran toques divinos, casi como susurros de anjos en medio del ruido diario. Y mientras su corazón era examinado, ella empezaba a sentir un impulso novo, como si algo mayor estuviese prestes a acontecer, como se Deus estivesse preparando o espírito dela para uma experiência ainda mais profunda de encuentro e verdade. A veces, el corazón guarda cosas que ni nosotros mismos conseguimos entender. El Salmo 139 nos recuerda que Dios ve lo invisible, los pensamientos silenciosos, los miedos escondidos y las luchas que tratamos de disimular. Esta oración es para quien desea abrir el alma y permitir que Dios ilumine cada parte interna con amor y verdad. Si hoy sientes peso, confusión o cansancio, este es el momento de respirar profundo y permitir que Dios entre en lo más profundo de tu ser. Deja que Él examine, sane, renueve y guíe tu historia. Ora este salmo no solo con la boca, sino con el alma entera. Señor, tú me has examinado y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Percibes mis pensamientos desde lejos. Distingues mi salir y mi acostarme. Te son familiares todos mis caminos. Antes de que una palabra esté en mi lengua, tú, Señor, la conoces por completo. Me rodeas por detrás y por delante, y pones tu mano sobre mí. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí, demasiado sublime para que lo alcance. ¿A dónde puedo irme de tu espíritu? ¿A dónde puedo huirme de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si preparo mi lecho en las profundidades, allí estás tú. Si me levanto sobre las alas de la aurora, si me poso al otro lado del mar, incluso allí me guiará tu mano, me sostendrá tu diestra. Aunque diga que la oscuridad me cubrirá y que la luz se convertirá en noche a mi alrededor, veré que ni siquiera la oscuridad es oscura para ti. La noche brillará como el día, porque para ti la oscuridad es luz. Tú creaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, lo sé muy bien. No te fue oculta mi cuerpo cuando fui formado en lo secreto, cuando fui entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión. Todos los días que me fueron ordenados fueron escritos en tu libro antes de que uno solo de ellos existiera. Cuán preciosos son para mí, Dios, tus pensamientos, cuán inmenso es su suma. Si los contara, superarían en número a los granos de arena. Si terminara de contarlos, aún estaría contigo. Oh Dios, si mataras al malvado, apártense de mí, asesinos, porque hablan de ti con malicia, en vano se rebelan contra ti. ¿Acaso no odio a quienes te odian, Señor? ¿Y no detesto a quienes se rebelan contra ti? Los odio con furia, los considero mis enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí algún camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Hay momentos en los que sentimos que nadie realmente entiende lo que está pasando dentro de nosotros. El Salmo 139 nos recuerda que Dios no solo entiende, sino que ya conoce cada emoción, cada batalla mental y cada sueño silencioso que guardamos. Esta oración es una invitación para descansar en aquel que ve todo y aún así nos ama sin condiciones. Si hoy necesitas claridad, alivio o simplemente un abrazo del cielo, permite que este salmo
hable directamente a tu alma. Deja que Dios te muestre que nunca estuviste solo, que Él te rodea, te guía y te sostiene incluso cuando no lo percibes. Ora con calma y deja que Él haga el resto. Señor, tú me has examinado y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Percibes mis pensamientos desde lejos. Distingues mi salir y mi acostarme. Te son familiares todos mis caminos. Antes de que una palabra esté en mi lengua, tú, Señor, la conoces por completo. Me rodeas por detrás y por delante, y pones tu mano sobre mí. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí, demasiado sublime para que lo alcance. ¿A dónde puedo irme de tu espíritu? ¿A dónde puedo huirme de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si preparo mi lecho en las profundidades, allí estás tú. Si me levanto sobre las alas de la aurora, si me poso al otro lado del mar, incluso allí me guiará tu mano, me sostendrá tu diestra. Aunque diga que la oscuridad me cubrirá y que la luz se convertirá en noche a mi alrededor, veré que ni siquiera la oscuridad es oscura para ti. La noche brillará como el día, porque para ti la oscuridad es luz. Tú creaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, lo sé muy bien. No te fue oculta mi cuerpo cuando fui formado en lo secreto, cuando fui entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión. Todos los días que me fueron ordenados fueron escritos en tu libro antes de que uno solo de ellos existiera. Cuán preciosos son para mí, Dios, tus pensamientos, cuán inmenso es su suma. Si los contara, superarían en número a los granos de arena. Si terminara de contarlos, aún estaría contigo. Oh Dios, si mataras al malvado, apártense de mí, asesinos, porque hablan de ti con malicia, en vano se rebelan contra ti. ¿Acaso no odio a quienes te odian, Señor, y no detesto a quienes se rebelan contra ti? Los odio con furia, los considero mis enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí algún camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Ahora que has recorrido cada revelación del Salmo 139, pregúntate honestamente, ¿vas a seguir viviendo como si Dios no conociera tu interior? ¿O vas a permitir que Él transforme lo que aún pesa en tu corazón? Lo que aprendiste aquí no es para guardar, es para practicar. ¿De qué vale saber que Dios te conoce, te guía y te libra si vuelves a huir de lo que Él quiere sanar? Tal vez sea hora de entregar ese miedo que ocultas, esas dudas que nadie ve, esa herida que finges olvidar. Dios ya vio todo, ahora solo falta que tú lo aceptes. Y mira, te dejo una pregunta incómoda, de esas que cambian vidas. ¿Qué pasaría si hoy, ahora mismo, dejaras que Dios te mostrara quién realmente eres y hacia dónde quiere llevarte? No respondas rápido. Siente la pregunta. Déjala trabajar por dentro. Si este mensaje te habló, te tocó, te despertó algo, no lo ignores. Esto puede ser el inicio de una libertación que tú mismo venías buscando hace años. Y antes de irte, te hago un pedido sincero. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. No para aumentar números, sino para que no te pierdas los próximos contenidos que pueden fortalecer tu fe, traer libramento, despertar claridad y caminar contigo en tu proceso espiritual. Aquí seguimos juntos. Esto apenas empieza.